Estas primeras clases no están en el libro. Por eso les decía, este es un curso que vive en tres momentos o en tres escenarios diferentes. Vive en la sesión sincrónica, que es lo que tenemos en este momento. También va a vivir en sus notas de clase, en sus presentaciones, que yo voy a ir subiéndoles periódicamente a Classroom primero y a Moodle después. Y también es un curso que vive pues en los complementos. En cierta medida también vive un poco en el libro de texto, así que por favor, si van a adquirirlo, entonces ténganlo por ahí, pero sepan que estas primeras clases no están en el libro porque no son contenidos que estén desarrollados en el libro de texto. Por aquí alguien me pregunta si la edición 2020 es utilizable. Mi respuesta siempre va a ser sí, pero probablemente la edición 2020 sí tenga algún cambio, no mayor, pero un poco de cambio respecto de la edición 2021, la 2022 y la edición 2023. Honestamente, yo no la he visto. Honestamente, yo no la he visto, pero según se nos indicó, no hay mayores cambios respecto de las anteriores. Por ahí, sí ya hablamos acerca de la necesidad de hacer cambios fuertes para la edición 2024, porque seguramente el curso cambiará un poco de enfoque el otro año, pero eso no es algo que tenga que ver con ustedes. Más bien, las ediciones 2023, 2022, 2021 son en esencia muy similares, así que cualquiera de las tres les puede funcionar. Si tienen, quieren, pueden y están dispuestas o dispuestos a adquirir un libro nuevo, pues pueden adquirir el más reciente, pero si quieren hacerlo de segunda mano, ediciones de 2, 3 años atrás no tienen mayor cambio para que lo tengan ustedes presente. Muy bien. Entonces, comenzamos. El diseño de este periodo es sencillo. Nos vamos a tomar más o menos 20 minutos para ver un video. Es el único video que yo les coloco a ustedes en clase a lo largo del semestre. No es esta una clase en la que estemos viendo videos todo el tiempo, por supuesto. Así que solamente vemos este video porque me parece no solo interesante, sino además en cada ocasión o cada año que regreso a Chimamanda Ngozi Adichie en el primero o segundo periodo de clase de filosofía, descubro que siempre resulta no solo actual, sino también necesaria. Lo que nos va a decir Chimamanda es una escritora nigeriana. Chimamanda Ngozi Adichie es una de las principales voces de la literatura africana de los últimos tiempos y en general una de las principales voces de la literatura hecha por mujeres en el mundo en los últimos años. Y nos va a hablar acerca de algo a lo cual ella llama la historia única. Es algo a lo cual no es que no estemos familiarizadas ni familiarizados porque ya lo hemos visto. En comunicación lo veíamos con la narrativa del poder y en esta misma clase, en el periodo anterior, lo veíamos un poco con la imagen de Surbanipal y el león, por ejemplo. Esta idea de cómo hacemos constructos de ciertos hechos y cómo nos apropiamos, no de la verdad, sino nos apropiamos de la representación de la realidad para poder implantar ciertos mensajes, implantar ciertas narrativas que nos van a ser de beneficio propio, pero no necesariamente van a ser de beneficio para la persona o para el grupo de personas al cual están dirigidos. ¿Es una forma en esencia de manipulación? Pues sí puede ser, pero más que una forma de manipulación, esto es un fenómeno cultural. Es la manera en la cual las personas, los seres humanos, vamos construyendo esto que entendemos como el paisaje o el diseño de la realidad y es como vamos asumiendo que es verdadero y que no. La pregunta es entonces, ¿cuántas de esas suposiciones de lo verdadero están erróneas? ¿Cuántas cosas vemos y asumimos como verdades y puede que no lo sean o definitivamente no lo son? ¿Cómo construimos una opinión? ¿Cómo construimos la aceptación que hacemos de lo que nos rodea, de todos los fenómenos que coexisten con nosotros en una realidad determinada en un tiempo y espacio? Ok, de eso nos va a hablar un poco Chimamanda a lo largo de este video. Póngale mucha atención, por favor. Quiero pedirle, por favor, vamos a ver a quién tengo por aquí. Me aparecen en la primera pantalla Caitlin Arroyave, Lilian Cárcamo, Fernanda Mendoza o Byron Rivas. Cualquiera de ustedes cuatro, active su micrófono, por favor. Buenas tardes, licenciado. Un Gracias. gusto saludarle. Muchas gracias a ambos, Fernanda y Byron. Vamos a ver. Hecho.
Es solo para que no puedan ustedes activar su micrófono aleatoriamente. Gracias. Les voy a compartir entonces la pantalla. Como no tengo, en este momento no tengo doble pantalla, sino solo tengo una. Aquí mismo tengo la ventana del video, la ventana de la presentación. No puedo verlos, entonces, ojo con esto, por favor. Tranquila, Lidia, no tenga pena. Ojo con esto. Seguramente en lo que vemos el video habrá personas que estén intentando ingresar. Les pido por favor que las dejen ahí. Por ahora déjenlas ahí y cuando volvamos del video ingresarán ya a la clase. No hay ningún problema. De todas maneras, yo les voy a dejar el link del video para que lo puedan ver más despacio si lo quieren volver a ver. Muy bien, vamos, veamos. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver la imagen y ya les coloco también el audio. El audio lo voy a retransmitir por medio del micrófono con el que estoy trabajando, así que ojo con esto, por favor. Como les digo, es un poco artificioso el sistema, pero funciona. Ya lo probé en la sesión pasada. Vamos a ver. Ustedes están viendo por allí. Yo voy ahora a partir de ahora no los puedo ver, entonces los veo en unos 10 minutos para hacer una pausa, para revisar que todo esté bien y ya volvemos. Cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años, a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía eran libros infantiles ingleses y estadounidenses. También fui una escritora precoz. Cuando comencé a escribir a los 7 años, cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas, hablaban mucho del clima. Qué lindo era cuando el sol había salido. Esto a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mango y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era. Muchos años después, sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre, pero esa es otra historia. Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Porque yo solo leía libros donde los personajes eran extranjeros. Estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chinua Achebe y Kamala Lai, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí. Avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvaron de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana convencional de clase media. Mi padre fue profesor, mi madre fue administradora y teníamos, como era de costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a su casa.
Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba de él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos, yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi maravilloso vuelo desde Lagos hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esta historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto y hay que... Voy a hacer una pausa acá para dejar ingresar a quienes estén por allí pidiendo acceso a la sesión, pero también quiero que noten esto. Ella habla en este momento acerca de alguien que se llama John Locke. John Locke efectivamente fue un comerciante británico de un poquito después del Renacimiento, creo que es 1600, lo podemos corroborar, no hay ningún problema, pero John Locke, entre otras cosas, es uno de los grandes impulsores de la ciencia y también de la filosofía. John Locke era un filósofo empedernido que impulsó junto con otro pensador llamado David Hume algo que se conoce como el empirismo, que es una de las corrientes filosóficas en las cuales se basa la ciencia moderna. Pero vean ustedes cómo el mismo Locke tiende a crear estos estereotipos y tiende también a crear, a crear relatos acerca de algo que no conoce, pero que solo asume y al final termina
estableciendo esa impresión no solo en él mismo, sino en otro grupo de personas o en otro grupo o en su grupo de lectores cercanos. Es interesante, sobre todo por esa relación. Locke veía a los africanos, a la gente de África, como personas sin cabeza, básicamente, y bestias. Pero aún así es uno de los grandes padres de la ciencia moderna. Eso es, si no irónico, al menos es interesante para estudiarse y discutirlo. Pero seguimos entonces, volvamos al video, nos queda un poco de tiempo. Por aquí alguien me dice, no, Daniela, aprovechando, no me deja. Hay una versión de Meet que sí me permite hacer esto, pero desgraciadamente la universidad, la licencia que compró desde hace un año más o menos, ya no incluye esas funciones. Al principio era genial porque era como Zoom, podíamos compartir una única ventana y traía el sonido y traía todo. Ahora, ahora no. Pero bueno, seguimos entonces, por favor. Vamos de vuelta. Ya no puedo verlos, así que nos veo en unos 10 minutos. Mirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo de una tradición de historias sobre africanos en Occidente, donde el África subsahariana es un lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esa única historia. Al igual que un profesor que dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre. Entonces, no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esa cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Habían debates sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había un sinfín de historias de mexicanos, como gente que saqueaba el sistema de salud, escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera y cosas así. Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa, el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la única historia. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la única historia sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso en las estructuras de poder en el mundo y en Cari. Es un sustantivo cuya tradición es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Encari. Como se narran, quien las cuenta cuando se narran, cuántas historias son contadas en verdad, depende del poder. El poder es la capacidad, no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. El poeta palestino Murid Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con el segundo lugar.
Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes estadounidenses fueran asesinos en serie. No. Obviamente estaba algo molesta cuando dije eso, pero jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Ahora, no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leí de Tyler Updike, Steinbeck y Gates. No tenía una única historia de Estados Unidos. Hace años, cuando supe que esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, y en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Polly murió por falta de atención médica. Mi amiga Coloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo un régimen militar represivo que daba poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo, un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo y las hay deprimentes, como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. ¿Qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiese seguido los dos polos del debate sobre la inmigración, el de Estados Unidos y el de México? ¿Y si mi madre nos hubiera contado de que la familia de Fide era pobre y trabajadora? ¿Y si tuviéramos una cadena de TV africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo? Es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Mutaba Kari, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial, se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo, pensaba que las personas no podían leer, leerían si la literatura estuviera disponible y fuese asequible. Después de que publicó mi primera novela, fue a una estación de TV en Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó mi novela, no me gustó el final. Ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. Siguió contándome sobre qué escribiría en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes que no se suponían eran lectores.
No solo había leído el libro, sino que se había dañado de él y sentía que era justo contarme que debería escribir en la secuela. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Fumi Honda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía del corazón hecha en un hospital de Lagos de la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin, y Igbo, Yoruba y yo, mezclando influencias desde Jay-Z a Fela, a Bob Marley, hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes. Y si conociera a Nollywood, lleno de gente creativa, haciendo películas con grandes limitaciones técnicas. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio en extensiones capilares, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan pero siguen teniendo ambiciones. Cada vez que regreso a casa, debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos. Nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno. Pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Dirijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir y contar historias. Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes y proveer de libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar. Pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la única historia, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias. Muy bien, ahora vuelvo con ustedes. Solo reacomodo aquí mi espacio de trabajo. Vamos acá. Dejamos de presentar. Y estamos listos. Muy bien, por aquí tenemos algunos compañeros que todavía estaban ingresando a la sesión, pero les damos acceso ahora. Muy bien. ¿Qué fue lo que vimos y escuchamos a lo largo de los últimos 20 minutos cuando esta escritora nigeriana nos hablaba acerca de su experiencia vital? Por aquí, si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, ya sabe que el chat está abierto, pueden escribir ahí lo que necesiten. Entonces, volviendo a esto, ¿qué fue lo que vimos alrededor de la experiencia vital de Chimamanda? Ella nos dice o nos va contando más bien a lo largo de toda su vida cómo distintos fenómenos se le presentan ante sus ojos, ante sus sentidos y los va adoptando como la única realidad posible. Decía al principio, es que yo leía libros y estos libros me hablaban de nieve, me hablaban de manzanas, seguramente le hablaban de la hora del té, por ejemplo, y de todos estos personajes que no tenían nada que ver con su realidad inmediata. Obviamente pensar, como ella misma dice, en nieve, en manzanas y en el té, en la mitad de Nigeria no es un contrasentido, pero al menos sí es algo que no es inmediato ni contextual. Ok, pero en sus primeros escritos ella reproduce estos modelos y reproduce por imitación estas mismas condiciones.
porque no conoce otras. Ha creído desde pequeña que la realidad, que la literatura, más bien que la literatura en el caso de ella, debe ser esto y que así debe ser. Luego nos cuenta la historia también de su compañera de cuarto, ¿no? Que es creo una de las más, no solo una de las más claras en este sentido, sino también que nos puede ayudar a conectarnos mejor con con la locución de Chimamanda, ¿no? Su compañera de cuarto en Estados Unidos le pregunta por lo que ella entiende por música tribal, cuando en realidad no tiene ni idea de que en Nigeria probablemente esto de la música tribal ni siquiera sea algo tan común y además no es como que vivan aislados del mundo. Sucede lo mismo con nosotros, por ejemplo, sí sucede. Tengo un amigo que regresó de Estados Unidos, trabajaba en Estados Unidos y su jefe le regaló antes de regresarse, cuando sabía que volvía, le regaló una linterna enorme, de estas linternas, una linterna enorme, aquellas que se encienden y pueden iluminar un gran espacio. Y él, como muchas gracias, gracias, pero ¿y como por qué no? Entonces, no es literal la expresión, pero el mensaje sí. Le regalo esta linterna para que cuando vaya entre la selva de regreso a su casa no se pierda. Esa era la idea que tenía el jefe de esta persona acerca de él y sus condiciones y su contexto. Obviamente nosotros sabemos que en el 80% de los casos y en el 80% del territorio de Guatemala, o un poco menos quizá, esto también es un sinsentido, ¿no? Por supuesto. Claro que en Guatemala hay espacios que efectivamente lo necesitan. Como nota al pie, estando en lo profundo de de las montañas de Quiché hace un par de años, justamente me ponía a pensar en esa linterna, porque en la comunidad se mueven entre la montaña en la noche en total oscuridad con la luz que da el celular. Entonces, pues sí, ahí definitivamente una linterna potente sirve, pero para la mayoría de contextos, no. No obstante, ese no es el punto. El punto es que en ciertos escenarios existe una idea preconcebida de lo que nosotros, como latinoamericanos, debemos ser o lo que se supone que somos. Eso también es algo que, obviamente, Chimamanda le llama a la historia única, podríamos llamarle simplemente representaciones unilaterales de la realidad. También ella lo mencionaba, ¿no? Con con esta idea del África subsahariana. Cuando pensamos en África, en primer lugar, no solemos pensar que África tiene dos grandes realidades naturales. La primera es el África sahariana, que es todo lo que está al norte y colinda con el Mediterráneo y por ende colinda con la Eurasia y Europa. Eh, Marruecos, Argelia, Egipto, todos estos países que están arriba, ¿no? Y del otro lado está el África subsahariana, que es toda la zona selvática que está al centro del continente y que muere también en las grandes sabanas sudafricanas. Pero lo cierto es que no solemos pensar en toda esta región como una región que en esencia es igual a Latinoamérica. Si ustedes piensan en Lagos, por ejemplo, que es la capital de Nigeria, eh, no estoy seguro de qué imaginarán cada uno de ustedes, pero lo que sí puedo decirles es que Lagos no es una ciudad diferente a cualquier ciudad latinoamericana, en esencia. Y nosotros podremos tener una idea que nos ha construido en muchos casos la televisión, el cine de lo que África debe ser, así como también hemos sabido reconocer lo que la televisión, el cine y las grandes narrativas nos han dicho a lo largo de la historia, lo que Latinoamérica debe ser. Esta noción de el gringo regalándole una linterna a un guatemalteco que viene de regreso a su país es justamente el reflejo de esto que acabamos de escuchar. También lo vimos en la clase anterior, recuerdan, cuando veíamos estas imágenes de Colombia en el cine y cómo se mira una ciudad colombiana en realidad. Es diferente. No es un prejuicio, porque no es un prejuicio, sino es, es una imagen estereotípica, en realidad. Es una imagen estereotípica de la noción que tenemos acerca no solo de una región, sino también de de un grupo de personas. ¿Esto se llama historia única? Sí, así es como ella le pone y así tiene otros nombres también, pero en el fondo nos va a esconder algo más profundo. Ojo, primero, obviamente ella nos cuenta su experiencia vital, por supuesto, y a partir de eso podríamos nosotros encontrar diversos paralelismos, pero en realidad ella eh,
lo que ella dice es muy contextual, muy propio, sí. Pero ¿cómo podríamos extrapolar estos mismos ejemplos o este mismo discurso a otros escenarios más cotidianos? Lo primero que podríamos decir es que, desgraciadamente, ubiquen ustedes el discurso de Chimamanda en cualquier momento de la historia y funciona. Si ustedes fueran un viajero egipcio, por ejemplo, en el año 1000 antes de Cristo y vuelven de las regiones de los grandes ríos, seguramente vendrían contando la historia de un rey ultrapoderoso, sumamente grande y excepcional que cazaba leones. Pero perfectamente podríamos escuchar este discurso en este momento y ponernos a pensar, ¿será que realmente es tan grande o no? Lo ubicamos en el medio del Imperio Romano y sucede exactamente lo mismo. A lo largo de la historia, las distintas civilizaciones se han dado a la tarea de construir relatos propios, en muchos casos grandilocuentes hacia las civilizaciones mismas y desmerecedores o eh, demeritorios las, hacia los vecinos, hacia los enemigos, hacia aquellos quienes, como ya Chimamanda lo decía en algún momento, representan todo aquello que es menos. Esta idea del cómo me represento yo y cómo represento al otro para que sea menos, ese también es un postulado que nos habla de cómo el pensamiento humano ha evolucionado a lo largo de la historia. Y es que el pensamiento del hombre moderno, sobre todo de la humanidad moderna, está basado en diferentes elementos que se conocen como los grandes órdenes. Lo vamos a ver en la presentación que tenemos ya en puerta, pero se conocen como los grandes órdenes, aquellos pilares conceptuales en los cuales se basa la civilización. Y hay tres, principalmente. El primero es el orden jerárquico, el primero, pero no en ese orden, sino solo porque así se me vino a la mente. El primero es el orden jerárquico que podríamos entender como el gran imperio, la dominación de un grupo sobre otros. Bien. El segundo es siempre el pensamiento religioso o la estructura de la religión como tal. Es una forma de alienación el pensamiento religioso y es una forma de dominación también. Pero en esencia, más profundo y más primitivo incluso, está esto de lo cual Chimamanda nos sigue hablando 80.000 años después. Y es de la noción de crear un yo, sobre todo para diferenciarme del otro. La conciencia o la concepción del nosotros y los otros es uno de los grandes pilares del pensamiento del ser humano moderno y es uno de los grandes pilares de nuestra civilización. ¿Por qué? Porque si lo combinamos todo, siempre terminamos teniendo la misma fórmula con el mismo resultado. Una visión grandilocuente nuestra en detrimento de todo aquello que no es lo que nosotros somos. Muchas veces a lo largo de la historia no marcamos el límite de lo que somos, no tanto por lo que conocemos, sino está fijada la frontera en aquello que no somos o en aquellos que no somos o de quienes nos vamos diferenciando y vamos haciendo eh, alejamientos o acercamientos o qué sé yo, pero por lo general siempre en una relación de dependencia favorable. Siempre tendemos a vernos más que los demás. Y eso así ha sido desde el principio, no necesariamente es bueno, pero al menos sí ha sido la fórmula que ha encontrado el ser humano para poder irse reconociendo y sobre todo acomodando en su realidad y en su contexto a lo largo de sus distintas etapas, ¿no? También Chimamanda, bueno, creo que Chimamanda tiene esta locución que es importante, sobre todo por esto, porque nos lleva a reflexionar acerca de estos puntos. Vamos a ver qué me escribieron ustedes por aquí. Eh, ¿Que no se puede generalizar? Sí, es cierto. Como dice su compañero Alfredo, dice no podemos realizar una definición generalizada de un país, de una colonia, de una persona, sin conocer todo el entorno. Cuando hacemos eso, estamos incurriendo en algo que vamos a explorar más adelante en este curso y es algo llamado falacia, sobre todo algo llamado falacia no formal. Ya van a entender qué es eso, pero sí es cierto, si hacemos generalizaciones, estamos
en esencia haciendo razonamientos cerrados, razonamientos no correctos que nos llevan a caer en inexactitudes o, en este caso, en versiones únicas de algo que seguramente tiene más aristas. Por ahí me dice por acá, tenemos todos una perspectiva diferente de las cosas. También esto es cierto. Recuerden que la realidad no es, no podemos conocer en su totalidad la realidad que existe fuera del yo. Simplemente podemos acercarnos y así como nosotros nos acercamos desde nuestro contexto y desde nuestras condicionantes particulares, la persona que está a la par de ustedes, sea su esposo, su hijo, su novio, su novia, su hermano, su amigo, su amiga, tendrá una lectura diferente también del mismo fenómeno que estamos observando. Por aquí tengo otra, no nos debemos quedar con una opinión nada más, sino hacer investigación, sí. No generar estereotipos también. Y sabemos muchas veces solo lo que nos cuentan, pero no es una verdad absoluta, nos dice Mario, es cierto. Por aquí tengo otro comentario. Juan José nos dice ya que a veces la historia es contada a las... eh, ok, algo interesante. Nos dice quien llega a la cima después de un proceso es quien decide el bien y el mal. También tiene algo de razón. De esto voy a sacar dos ideas. La primera, siempre hablamos acerca de cómo la historia la cuentan los vencedores como tal. Diría yo, para ser más específicos, la historia la cuenta quien la redacta, porque no necesariamente el grupo vencido siempre, o el grupo vencedor, o el grupo ganador en un proceso de conflicto, sobre todo, es necesariamente el que va a escribir qué fue lo que sucedió. Muchas veces la historia está modificada o acomodada acorde con quien la registra y acorde también con sus propias intenciones y sus propios condicionantes, sus propios contextos. Y además, también es importante esto, ojo, Chimamanda nos habla de todo, ¿no? De su vida y demás, pero historias únicas, para seguir usando el término, no son únicamente aquello que una persona piensa de nosotros. En la mayoría de casos, la historia única va a ser aquello que se nos intenta hacer pasar como una verdad, como verdadero, como válido. Entonces, dejemos ya de lado a la escritora nigeriana y preguntémonos cuáles son ejemplos de historias únicas en nuestro propio contexto, cosas que hayamos visto o cosas en las cuales estemos inmersas o estemos inmersos. Cuando, por ejemplo, un jugador de fútbol les dice a ustedes que tal marca de lapiceros rosados, para seguir acá, es la mejor, sin darles ningún argumento, en primer lugar es un razonamiento inválido, pero además también es una suerte de historia única, porque no nos está contando todo lo que envuelve a este pequeño objeto y simplemente nos está diciendo que esta es la mejor opción. Cuando un político nos dice que él es la mejor opción o que ella es la mejor opción, también es una historia única. Entonces, ¿qué tenemos como herramienta para poder hacerle frente a aquellas cosas que pareciera que son verdad, pero resulta que ni lo son tanto y tampoco se nos han mostrado todas las aristas que implican? En esos casos tenemos aquello que hablábamos la semana pasada, pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es nada más que la capacidad de cuestionar cada uno de los elementos que nos rodea para poder conocer la mayor cantidad de aristas posibles acerca del mismo fenómeno, para tratar de conocerlo, si no en su totalidad, al menos sí en la mayor medida posible. Cuando nos vendan un candidato, cuando nos vendan una candidata para una elección, no necesariamente la que está por suceder o no, quién sabe, pero no necesariamente para esto, sino en general, lo mejor que podemos hacer es que si alguien nos dice que es bueno, no creerle. Simplemente no creerle e investigar por nuestra cuenta para poder tomar decisiones en libertad. Pero también la publicidad nos lo hace todo el tiempo. Si algo nos dice o alguien nos dice que el mejor producto es este, no lo creamos. Más bien, tratemos de investigar siempre por otro lado.
Hacer eso es ejercer el pensamiento crítico y ejercer el pensamiento crítico es uno de los grandes baluartes o una de las grandes herramientas para obtener aquello que llamamos como libertad, al final de cuentas. Somos libres en la medida en que conocemos, somos libres en la medida en que tomamos las mejores decisiones con la mejor información o las decisiones más razonadas e informadas. En ese punto también esto es esencial. Si no nos vamos si lo que queremos es eh, quitarnos este velo o empezar a ver las cosas de mejor manera o con un mayor acercamiento a aquello que es más concreto o más real, no es la palabra, pero sí al menos una aproximación más cercana a las cosas como son, por así decirlo, entonces hay diferentes mecanismos o diferentes herramientas y un poco hacia eso va el curso en general y es lo que espero que podamos ir viendo a lo largo de las distintas semanas que están por venir. Pero comenzamos siempre a partir de esta plática, sí, por supuesto, pero comenzamos siempre eh, con la forma en la cual ha evolucionado nuestra forma de pensar, desde lo puramente biológico, cómo fue que el ser humano comenzó a entender o a generar esto que llamamos cognición compleja, hasta eh, cómo, cómo ha sido este proceso a lo largo de los siglos hasta alcanzar aquello que llamamos filosofía. Cierto es que la filosofía como tal normalmente la entendemos como un concepto muy griego, ¿no? Siempre que pensamos en filósofos, pensamos en, ya se los decía en algún momento, ¿no? Personas con una toga blanca pensando cualquier cosa encima de una piedra, por ejemplo. Es lo que se nos ha inculcado a lo largo de la historia. Y la historia en general de Occidente no da mucho pie o no da mucho lugar a ese tipo de variaciones. Las cosas son como son porque vienen del Occidente conceptual e histórico y no hay otra fórmula. Desgraciadamente este año ya no lo voy a poder hacer, pero el próximo año espero introducir en este curso un poco de lo que he ido aprendiendo en este libro que acabo de leer. Se llama Cómo piensa el mundo. Y lejos de ser una historia de la filosofía griega, es una historia de la filosofía de todas las culturas no occidentales. Y es verdaderamente revelador entender cómo las otras culturas, la cultura india, la cultura china, la cultura musulmana, la cultura algunas culturas prehispánicas se acercan a la noción de la verdad, y sobre todo la verdad y a la noción de la realidad. Es interesante. Veremos si encuentro algo por ahí que conecte con lo que vamos hablando, pues se los cuento. Si no, pues ya no pude. Pero todo bien. Entonces, ojo, cerramos por aquí esta sesión ya. La próxima clase, el próximo viernes, abordamos la primera presentación que tengo para ustedes y hablamos acerca de la evolución del pensamiento humano, desde los primeros homínidos hasta básicamente hasta la creación de los estados modernos. Muy bien, estamos entonces, vayan ustedes a su siguiente clase, nos vemos el próximo viernes, con ustedes nos vemos a las 7 de la noche. Hasta luego, feliz resto del día. Les cierro sesión para que se puedan ir ya en paz.